El universo está compuesto por infinidad de mundos, mundos que podemos percibir gracias al avance tecnológico, pero también está formado por mundos que no podemos percibir y que también están poblados por otros tipos de seres de constitución diferente a la nuestra, al igual que el universo está compuesto por otro tipo de fluidos tan sutiles que escaparían a nuestros sentidos. ¿Fue el universo creado por Dios o bien es eterno como Él? Si el universo fuese eterno como Dios, no podría haber sido Dios el creador. El universo ha sido creado, ya que no ha podido crearse por sí solo, al igual que no ha podido crearse fruto del azar. ¿Cómo creó Dios el universo? Debido a la multitud de creencias religiosas que han tratado siempre de dar respuesta a esta pregunta, diremos que Dios creó el universo con su voluntad. Como dice el Génesis, Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Cuándo empezó a ser poblada la Tierra? En un primer momento reinaba el caos más absoluto. Todos los elementos permanecían confundidos, hasta que cada elemento fue ocupando su lugar y comenzaron a aparecer los primeros seres vivientes, apropiados al estado del globo. ¿Cómo aparecieron los seres vivientes que habitaban la Tierra? El germen permanecía latente, esperando el momento propicio y las condiciones favorables para su desarrollo. Una vez desapareció la fuerza que impedía que los principios orgánicos se reunieran, es como si la semilla que permanece latente esperando el momento idóneo para germinar. ¿La especie humana se encontraba entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre? Sí, y llegó su tiempo, lo que hizo decir que el hombre fue hecho del barro de la tierra. ¿Fue Adán el primer poblador de la Tierra? No. Adán no fue ni el primero ni el último. Adán fue uno de los que sobrevivió en una comarca a uno de los grandes cataclismos que se produjeron en aquella época y que dieron forma a la superficie del globo. Las leyes de la naturaleza descartan esta hipótesis de Adán como primer poblador del mundo y que solo haya sido necesario pocos siglos los necesarios para que la humanidad progresara de forma tan rápida. Esta idea nos lleva a tomar la figura de Adán más como un mito o alegoría que personifica las primitivas edades del mundo. ¿Están habitados todos los globos que circulan en el espacio? Sí, pero el hombre de la Tierra dista de ser el más inteligente y avanzado. Los seres que pueblan los diferentes globos del universo distan mucho de ser parecidos físicamente a los hombres que pueblan la Tierra. Cada ser viviente está adaptado a las condiciones de cada globo. ¿Fue creado el mundo en 6 días tal y como sostiene la Biblia? Las enseñanzas que contiene la Biblia no son falsas, pero sí están malinterpretadas por el hombre. Cuando se habla de 6 días como el tiempo que tardó Dios en crear el mundo, en realidad hablamos de 6 etapas o periodos. La creación del globo está escrita con caracteres imprescriptibles en el mundo fósil. Cada una de estas etapas de la creación del mundo está quizás compuesta de centenares de miles de años. Por ello es recomendable no tomar al pie de la letra el lenguaje figurado de la Biblia, pues ello nos puede llevar a un error. La ciencia ha demostrado que la aparición de los seres vivientes es conforme a lo que aparece en el Génesis, con la salvedad del tiempo que tomó la aparición de estos. Mientras en el Génesis se habla de algo instantáneo, la ciencia ha demostrado que pudo tomar algunos millones de años, y no por ello el poder y grandeza de Dios queda en entredicho. Y nada, querida familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal y comentad este vídeo. Hasta la próxima.